Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 10. Estamos ya en la parte final del capítulo 10 de Eclesiastés, que nos ha tomado un buen tiempo y que nos ha servido para afianzar o enfatizar principios que parecen generales de la vida, pero que terminan siendo esenciales, y que entenderlos más desde el punto simplemente común, sino entenderlos desde el punto esencial de la revelación, nos dan una riqueza muy grande para la vida y para nuestra adoración. Con todo lo que hemos ido aprendiendo de Eclesiastés, si pusiéramos en práctica parte o gran parte de lo que hemos aprendido, la vida nuestra, la economía nuestra, sería distinta, porque Eclesiastés nos da pautas esenciales para vivir. Miren lo importante que es Dios. Algunos dicen que Dios solo está interesado en cuando nos portamos mal para castigarnos. Sí, incluso algunos dibujan a Dios como un papá con un látigo o con un palo así levantado, que está listo para descargarlo sobre la cabeza o el espinazo, las costillas del que obra mal. Incluso algunos ven así a Dios, pero no ese es el Dios nuestro. No ese es el Dios de la Escritura. Algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es bravísimo y que el Dios del Nuevo Testamento es mejor, es bueno. Pero miren que Eclesiastés está describiéndonos Dios qué cosas tener en cuenta para que nos vaya bien. Si Dios nos dice consejo, nos da principios, nos da enseñanza, nos da orientaciones para que nos vaya bien en la salud, en la economía, que podamos distribuir bien el tiempo, que podamos administrar bien las cosas, ¿no es eso un acto de amor? ¿No es eso un interés desbordado de Dios por sus hijos y por su creación para que todo funcione correcto? Porque si a Dios solo le interesara cuando fallamos para castigarnos, pues no nos daría ninguna prevención, ni nos advertiría, ni nos daría consejos tan prácticos como los que estamos viendo en Eclesiastés. El texto de esta mañana dice: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Otra conclusión interesante del rey Salomón para ayudarnos a entender otro aspecto de la vida que nosotros le hemos dado una importancia muy interesante. Recuerden que el eslogan es: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y viene a mi mente para introducir una frase de una canción que se hizo popular en algún tiempo, que los mayores la recordamos, que dice: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. ¿Sí? Y el resto ya usted la canta. ¿Sí? Pero esa canción es una canción que maneja un principio que normalmente se ha hecho ideología común en las sociedades. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es decir, tú vales en cuanto tienes, y dependiendo del monto de lo que tienes, así está tu valor. Y así se aprecian las amistades, así se valoran las relaciones, así se valora o se admira a una persona. Dependiendo del carro en el que uno lo ve caminando, uno dice: tiene platica, porque anda en un buen carro. ¿Sí? O vive bien porque vive en tal sector. O esta es de buena familia porque tiene nivel, tiene estatus. Es importante porque eso se ha vuelto un principio normal de vida, que la gente se califica o se evalúa o se dignifica dependiendo de cuánto dinero tiene. Ese no es un principio de la Escritura, es un principio común de una sociedad perdida que valora las cosas por el dinero. Es decir, una persona vale si tiene dinero, pero si es pobre no vale. Por eso a las personas de la calle, a los habitantes de calle, mal se les ha llamado indigentes o desechables. ¿Por qué lo que están diciendo con ese término? Pues ellos no valen. ¿Por qué no valen? Porque no tienen plata. Y como no tienen plata, no pueden generar trabajo, no pueden producir, no tienen empresa, entonces no valen nada porque están en la calle. Pues yo le pregunto: ¿esa persona que está en la calle tiene valor frente a Dios? ¿Menos o más que el que es rico y está en un palacio? Igual. Tiene la misma imagen y semejanza, tiene la misma dignidad que tiene el que tiene estatus o que tiene dinero, y representa ante Dios igual. Incluso hay una parábola sobre eso, ¿recuerdan? La parábola del rico y Lázaro.
Sé que había un rico opulento que hacía fiestas y banquetes todos los días y vestía con esplendidez. Es decir, era un hombre con muchos lujos, con muchas excentricidades y con muchísimo dinero. Todos los días hacía banquetes y tenía pues cortesanos a su servicio y vivía como rey porque lo podía hacer porque tenía dinero. Pero a la entrada del palacio de su casa había un mendigo que vivía de los desperdicios que botaban o de las cosas que le daban. Y dice la Biblia que el uno fue al cielo y el otro fue al infierno. ¿Recuerdan quién fue al cielo? Lázaro no fue al cielo por ser humilde, ni fue al cielo por ser mendigo o por ser pordiosero. Él fue al cielo porque él tenía el temor de Dios. Y el rico no se condenó por ser rico, porque por ser rico nadie se condena. Él se condenó porque era un hombre incrédulo y porque vivía perdidamente sin temor a Dios. Pero el ejemplo es para entender que las clases sociales no dignifican a la persona, ni por ser de clase alta uno tiene más valor, ni por ser de clase baja menos valor, sino que ante Dios todos tenemos que rendir cuentas. El rico tuvo que rendir cuentas, no fue eximido de ese deber y de esa obligación, y el rey Salomón nos va a ayudar a entender un poco ese principio. Entonces, la pregunta ¿es cierto que dependiendo de cuánto tenemos, eso establece o determina nuestro valor? Eso no es cierto, eso lo dice la filosofía del mundo, eso lo dice la sociedad mercantilista de consumo en la cual nosotros vivimos, porque esta sociedad dice que todo se arregla con dinero, ¿sí? Que si usted tiene dinero, todo lo soluciona. Incluso algunas personas dicen, es que si yo tuviera dinero, solucionaría todos mis problemas. Incluso algunos sacan un monto, no es que si yo tuviera 40, 100, 200 millones, solucionaría todo y saldría de problemas. Y cuando decimos eso, estamos viendo los problemas o las necesidades nuestras en términos monetarios o financieros y respaldando la misma filosofía del mundo, que es una filosofía pagana, basada en el dinero y basada en los lujos o las cosas que nos provee el dinero. Hay un hombre que dijo en alguna oportunidad, la plata y el oro son los dioses más útiles. Si están en tu casa, puedes desear lo que quieras, que lo vas a obtener. Plata y oro son los dioses más útiles y más necesarios. Ahora, no estamos diciendo que el dinero no sea útil. El dinero es útil, es necesario y debemos trabajar para tenerlo. Lo que estamos diciendo es que el dinero, aunque es útil y aunque es necesario, aunque nos hace bien y lo usamos a diario, no es ni la razón de nuestra vida, ni es lo que nos soluciona todos los problemas. Porque el dinero nos sirve para algunas cosas, pero nos trae también grandes consecuencias. Y el rey Salomón no censura el dinero, pero tampoco nos dice que el dinero es lo único que sirve y que tenemos que ser esclavos de él. El rey Salomón nos da la perspectiva correcta, como un buen sabio, como un buen maestro, y como un buen predicador nos da la perspectiva correcta. Trabaje por el dinero, sea diligente consiguiendo y buscando y procurando el dinero, pero no dependa del dinero, no se haga esclavo del dinero, ni piense que con dinero resuelve todo y que si no tiene dinero no vale nada. No piense eso porque está en una perspectiva equivocada. Y el rey Salomón, además de eso, nos plantea que la forma correcta o legítima de tener dinero es trabajando, que ese énfasis es importante y Eclesiastés lo va a remarcar muchas veces. Hay formas legítimas de tener dinero, trabaje, porque hay formas ilegítimas, ¿cierto? Sabemos que vivimos en una sociedad donde se consigue en algunos contextos dinero fácil sin trabajar. ¿Sí? Hay cosas que llamamos trabajo, pero que realmente no son trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que salen a la esquina y se mueven y moviéndose recogen dinero, pero moviendo la cadera, no, eso no es trabajo. O sea, mover la cadera no es trabajo. ¿Sí? La Biblia dice, trabaje con sus manos, con el sudor de su frente y trabaje durante el día, pero salir a mover la cadera en una esquina o en una plataforma, eso no es trabajo. Pero hay gente que piensa que es trabajo. Y hay muchas cosas que hoy en día la gente piensa que es trabajo sin serlo,
porque no implica esfuerzo, disciplina, compromiso, no implica una profesión en la cual invertimos capacitándonos para esa función, no implica pues una dedicación que moldee nuestra vida. Recuerde que el trabajo santifica, pero mover la cadera no santifica. Entonces el trabajo es algo que me produzca mortificación del pecado, que me haga más santo también y que me permita adorar a Dios. Entonces el rey Salomón nos va a decir, si usted quiere tener dinero porque es necesario, trabaje con sus manos, pero no se vuelva esclavo del trabajo. Y recuerden que ya hemos visto 3 problemas grandes que el rey Salomón nos plantea con el tema del dinero. ¿Cuáles son esos 3 problemas? Primero, que el que tiene mucho dinero no vive tranquilo y no descansa. Es decir, si usted quiere trabajar pero descansar, tiene que no tener demasiado dinero porque el mucho dinero no lo deja descansar. Eso lo dice en Eclesiastés 5:12. Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia o la ambición por tener más. Ese es un problema que hay que tenerlo en cuenta. Si usted quiere tener más dinero, piense en eso también. Si más dinero le va a quitar el sueño y la posibilidad de estar tranquilo, de estar en familia, de vivir cómodo, de vivir seguro y de descansar, pues mejor no aspire más y no esté contento con lo que tiene. ¿Sí? Otro problema que el rey Salomón nos plantea es que por más dinero que tengamos, el dinero nunca nos va a satisfacer. Es decir, el dinero es bueno, pero no satisface. Entonces, si yo pienso que con más dinero satisfago mis necesidades, no las satisfago. Puedo comprar algunas cosas, tener bienestar en algunas áreas, pero nunca satisfacción. Y eso lo dijo en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. Entonces, si yo busco más dinero porque realmente lo necesito para cubrir mis necesidades, está bien. Pero si busco más dinero pensando que ese dinero me va a traer plenitud y satisfacción, estoy equivocado porque no va a ser así. El resultado va a ser inverso. Y otro problema que nos da el rey Salomón, que nos advierte que es muy importante tenerlo en cuenta, es que quien quiere más dinero y busca dinero por los medios que él considere útiles o valiosos, el uso o el manejo de más dinero, de mucho dinero, siempre nos expone a cometer delitos. Es decir, uno puede quedar preso de un mal negocio, de un engaño, de una falsedad, de un negocio ilícito, porque pues uno está tan ansioso por tener dinero. Y eso lo dijo en Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Es decir, si yo tengo ese interés de conseguir dinero, posiblemente me enredo en un negocio ilícito, simplemente porque ese negocio me da dinero. Entonces a veces lo justificamos, pero resulta que cuando nos damos cuenta estamos abocados a un negocio peligroso que destruye nuestra familia, que destruye nuestro honor, o que muchas veces nos lleva a la cárcel. Hay muchas personas en prisión debido a negocios hechos mal, o negocios ilícitos, o fuentes ilícitas de dinero, o tienen que falsear las rentas o las declaraciones, o muchas cosas porque se apresuraron a enriquecerse. Es decir, ¿el dinero es bueno? Sí, pero trae también implicaciones que debemos ser conscientes de ello. Y lo otro que nos va a decir el rey Salomón es que el dinero no es en sí bueno ni malo. Lo que es bueno o malo en el uso o en la administración del dinero es el corazón. Y si el corazón es malo, pues el dinero me desvía, pero no es el dinero el malo, lo malo es mi corazón. Es decir, el dinero es un buen expositor de lo que hay en nuestro corazón. Si quiero saber yo qué hay en mi corazón, denme dinero y se van a dar cuenta qué hay en mi corazón. ¿Sí? Consiga dinero y se van a dar cuenta qué hay en mi corazón. Ambición, egoísmo, materialismo. Hay gente que con dinero olvida a su familia, con dinero no vuelven a saludar, con dinero se olvidan de la fe, de la iglesia, porque con dinero se pueden conseguir muchas cosas. Entonces el dinero sirve de manera muy especial en el plan de Dios para exponer o para sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. Recuerden que ya el rey Salomón lo dijo con las palabras. Cuando una persona habla se delata.
¿sí? Todos hablamos porque tenemos esa facultad, pero cuando uno habla, las palabras delatan lo que hay en el corazón, y Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cuando yo hablo, lo que estoy diciendo es lo que tengo acá guardado, muy oculto, que nadie sabía, pero con las palabras lo saqué a la luz. Ahora el rey Salomón nos va a decir, cuando usted tiene mucho dinero o ambición o interés por el dinero también es un expositor de lo que hay en su corazón. Sí, hay gente que está todo el tiempo en función de dinero, ¿cierto? Hay gente que usted les muestra un billete y les brillan los ojos, ¿sí? Sí, eso se le ponen los ojos brillantes y se les agrandan los ojos y uno dice, ¿qué está diciendo? La Biblia dice que se les engordan los ojos, ¿sí? Al ambicioso, o le hablan de negocio y dicen, ¿dónde es el negocio? ¿Cómo así? ¿Cuánto? ¿Sí? Inmediatamente está diciendo, mi corazón es muy interesado en conseguir o en tener dinero para mis cosas. Salomón nos va a decir, por el placer se hace banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. El rey Salomón hace una afirmación, el dinero sirve para todo. La pregunta es esa, ¿en realidad el dinero sirve para todo? No, esa es la pregunta que nos vamos a responder. ¿Sirve para todo? ¿Por qué el rey Salomón dice que el dinero sirve para todo? ¿Se equivocó el rey Salomón en esa afirmación? ¿O desde qué contexto, desde qué ángulo él está diciendo eso? Porque él aquí hace una afirmación que mal entendida por nosotros pudiera llevarnos a decir que bueno, el dinero es el Dios, porque todo lo puede, ¿sí? Todo lo hace, todo sirve y satisface todo, porque aquí el rey Salomón lo dice. Y estos son los textos y las afirmaciones que a veces descontextualizadas sirven para que la gente hable mal de la Escritura y diga que hay contradicciones, porque Jesús dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero, pero Salomón dice el dinero sirve para todo, una aparente contradicción que en el fondo no existe. ¿El dinero sirve para todo? Pues desde lo que nos quiere decir Salomón, sí. Porque recuerden que Salomón está tomando dos ejemplos iniciales para hacer la construcción del libro de Eclesiastés. Y un ejemplo es el ejemplo de él, es su propio ejemplo. ¿Recuerdan cuál fue el ejemplo de Salomón en cuanto al dinero? Excéntrico, ambicioso, no fue austero en los gastos, malgastó, hizo unos gastos que realmente no tenía sentido hacer. Dice la Biblia que construyó unos palacios de madera importada. En Jerusalén había madera. Recuerde que Jerusalén era una ciudad de la montaña, se llamaba la ciudad de las colinas. Y en las colinas había montes, y en los montes hay árboles y se podía sacar madera. ¿Por qué Salomón trajo madera del Líbano? Porque él quería tener madera importada para sus construcciones. Y todo lo que él trajo para sus construcciones era importado. De bien lejos, muchas cosas eran del África, otras cosas de Mesopotamia, otras cosas del norte del Asia, pero él trajo todo importado para sus construcciones, porque él quería tener esos lujos. Pero esos lujos le trajeron gran costo a él como persona, pero también al país. Porque para él darse lujo, recuerden que Salomón incurrió en una cosa grave que no lo debe hacer un funcionario público y menos un gobernante como Salomón. Y es cargar al pueblo con tributos excesivos. Se debe pagar tributos, eso es natural, eso es necesario en cualquier sociedad. Todos debemos tributar porque nos beneficiamos de un Estado y de unos servicios que el Estado nos provee. Pero hay unos porcentajes racionales o sabios para imponer tributos, pero cuando esos tributos se suben y se suben y se suben, sin una justificación y sin un resultado en la inversión pública, pues eso termina siendo muy gravoso para el pueblo. Y Salomón, la única manera que encontró para poder darse lujos fue, subamos impuestos. Y eso fue mal, porque Salomón quedó en la historia como uno de los reyes con más alta carga tributaria para el pueblo, y eso recuerden que comenzó a molestar en el corazón del pueblo. Y recuerden que un pueblo a veces se comienza a incomodar, pero no dice mucho,
pero va alimentando esa molestia, va alimentando esa molestia, va almacenando esa molestia, hasta que llega el momento en que dice, no nos aguantamos más. Y cuando un pueblo, una nación, un estado no se aguanta más la opresión o las injusticias o el robo o los malos gobiernos, pues termina desembocando en una tragedia social, ¿cierto? En protestas, en molestia, en incomodidad, y eso termina siendo trágico. ¿Recuerdan cuál fue el resultado después de Salomón con tanto impuesto? Se dividió el reino, y nosotros le atribuimos a Salomón, le atribuimos la división del reino a Roboán, y fue en Roboán que se dio la división oficial. Pero ¿desde cuándo ya había una ruptura? Desde Salomón. La ruptura comenzó en Salomón, porque fue Salomón el que comenzó a impuestos, 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 impuestos. Y eran tan altos los impuestos, tan asfixiantes, que el pueblo decía, no tanto, o ¿para qué tanto impuesto? ¿Y qué decía Salomón? Pues es que quiero hacerme unos palacios más grandes, y es que quiero traer unos pavos importados, y unos lienzos importados, y perfumes importados, y tenía colección de micos importados, micos, chimpancés, dice la Biblia que traía, y pavos reales de todos los lugares, y tenía zoológico. O sea, ¿tenía Salomón necesidad de hacer eso? Ahora, si era con su dinero, pues él con su dinero pudiera haber hecho lo que él hubiera querido de alguna manera. Pero era que no era el dinero de él, era el dinero del pueblo, era el dinero de la nación de Dios, era el dinero del pueblo de Dios que tributaba para que se hicieran las obras que Dios había dicho que se hicieran, que una de esas obras era mantener levitas en las regiones, mantener casas de justicia en las regiones, mantener descentralizado el sistema jurídico en Israel y contribuir para que el pueblo fuera instruido, hubiera sinagogas, hubiera instrucción en las regiones, hubiera sacerdotes en todas las provincias. Pero Salomón puso tan altos impuestos que se sacrificaron unos deberes públicos naturales que el pueblo necesitaba. El pueblo se incomodó. Jeroboam era asesor del rey y Jeroboam estaba muy incómodo. Recuerden que apenas Salomón dejó de reinar y reinó Roboam, Jeroboam dijo, vayamos a hablar con Roboam y pidámosle que nos rebaje impuestos, que no nos ponga más. ¿Y recuerdan qué hizo Roboam? Les aumentó más. Es decir, Salomón y Roboam fueron sacados con la misma tijera en ese sentido de malgastar y de abusar pensando que con el dinero se consigue todo. Que si tenemos dinero y malgastamos, tenemos todo, fama, poder, autoridad, y tenemos todos los lujos habidos y por haber. Pero eso le jugó en contra tanto a Salomón como a Roboam y por supuesto al pueblo, porque el pueblo se dividió. Entonces miren, amados hermanos, que el alto costo de malos gobiernos o el alto costo que tiene un país por malos dirigentes que hacen malas decisiones económicas y de justicia trae dolor y trae destrucción y puede dañar una nación con consecuencias a largo plazo. Eso lo hemos visto en nuestros países, lo vemos en la historia bíblica, pero también lo vivimos hoy en día nosotros en nuestras naciones, y es que hay mucha inconformidad de la ciudadanía con los gobiernos. Y no es para menos, porque hemos tenido gobiernos a lo largo del tiempo que para hacer campaña usan las necesidades del pueblo y cuando llegan al poder, ¿qué hacen? Se olvidan de las necesidades del pueblo, se olvidan hasta de su propio pueblo y terminan embolsillándose el dinero que no les pertenece y que debe ser usado para el pueblo, y la Biblia dice, eso clama al cielo porque se hace injusticia contra el pobre, contra la viuda y contra el extranjero. Entonces, amados hermanos, Salomón y Roboam impusieron impuestos y eso trajeron gran dolor, y por eso el rey Salomón termina acá diciéndonos en Eclesiastés, con dinero, ¿qué se puede hacer? Lo primero que nos dice es, por el placer se hace banquete. Entonces, una cosa que se puede hacer con dinero es conseguir bienes. El dinero sí es útil, no estamos diciendo que no. El dinero es útil, pero nos sirve para comprar bienes, cosas materiales o cosas temporales. Para eso nos sirve el dinero. Si usted tiene dinero, producto de su trabajo, usted puede conseguir cosas. Usted puede pensar en comprar una vivienda, en comprar un vehículo, en comprar una finca, en comprar cosas que usted necesite para su casa, porque usted tiene el dinero y tiene el ingreso que le permite hacerlo. El dinero nos sirve para eso. Ahora, ¿es malo tener bienes? No, no es malo.
Si es producto de su trabajo, si usted los consigue de buena manera y si usted los administra bien, está bien. Hay derecho a la propiedad, hay derecho a los bienes y hay derecho a la adquisición de bienes individuales o familiares de forma legítima. Dios no censura que tengamos 2 o 3 bienes, Dios no los censura. Dice la Biblia que si usted puede y los puede administrar y es producto de su trabajo, pues los puede tener, pero le dé gloria al Señor. Pero el dinero nos sirve para eso y es importante porque si no tuviéramos dinero no podemos comprar ningún bien. Si usted no tiene dinero, pues no puede tener nunca casa, vehículo, trabajo, muebles, cosas que necesita y que son útiles para vivir tranquilos y para tener bienestar. ¿Sí? Los bienes nos dan bienestar y el bienestar en sí no es malo. O sea, no es malo que procuremos o deseemos tener bienestar y que vivamos tranquilos o cómodos, eso no es malo. Sin embargo, el mucho dinero o el afán desmedido por bienes, pensando que los bienes nos dan bienestar, es malo y debemos atender el consejo de la Escritura. Yo quiero leer para ustedes Proverbios 31, 1 al 5. Hay aquí un consejo que la Escritura lo registra, no se sabe con exactitud quién dio este consejo, pero la tradición hebrea, algunos sectores de la tradición judía antigua, dicen que este consejo lo dio la mamá de Salomón a Salomón, al rey Salomón cuando comenzó a reinar, que era joven. ¿Se acuerdan cómo se llamó la mamá de Salomón? Betsabé, y aparece en la genealogía de Mateo capítulo 1. Betsabé, que fue la mamá del rey Salomón, según dice la tradición, no lo dice la Biblia propiamente, fue la que le dio este consejo a Salomón siendo rey. Y vamos a ver qué dice el consejo, si el consejo lo podemos aplicar para nosotros también. Proverbios 31, 1 al 5, dice, palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre. Y dice así, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, o sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Este consejo se lo dio una madre a un hijo rey. Pensemos, según la tradición hebrea, que fue para Salomón. ¿Era apropiado este consejo? El consejo de una madre sabia, de una madre inteligente, piadosa, preocupada por su hijo, que cuando su hijo es joven y está en poder o está comenzando su vida pública o independizándose, le dice, hijo mío, yo te amo mucho, te quiero y te amo con todo mi corazón, pero ten en cuenta este consejo. Este es el consejo que te voy a dar y ese consejo vale más que dinero, porque los buenos consejos que nos ayudan en la vida valen mucho más que fajos de dinero en nuestra cuenta o en nuestro bolsillo. Por eso amar a alguien es darle consejos, porque un buen consejo nos puede salvar la vida, nos puede salvar la economía, nos puede salvar el hogar. Mira el consejo que le dio, no des a las mujeres tu fuerza. Buen consejo, ¿sí o no? Excelente para un joven y un joven que comienza a ver la vida de otros ojos y que comienza a abrirse a las oportunidades de la vida, pero que desconoce el peligro o el riesgo o lo que hay detrás de esas aparentes oportunidades. No des a las mujeres tu fuerza. Yo les pregunto, ¿obedeció Salomón ese consejo? Él lo entendió, consíguete 1000 para que te den fuerza. Pero no era ese el consejo era evita. Evita enredarte, enrolarte, apasionarte, enamorarte tan joven de mujeres o de mujeres indebidas que termines perdiendo tu fuerza, tu dirección y tu sabiduría y que te desorienten de lo que tú debes hacer. Miren que es un consejo inteligente que la Escritura nos da y especialmente para nosotros como padres enseñárselo a nuestros hijos. Claro que te debes enamorar y claro que te debes casar y formar un hogar, pero piensa bien con quién y a qué horas y ojalá no lo hagas tan temprano y no te distraigas enamorándote de mujeres que pierdas tu fuerza y pierdas el sentido de tu vida.
El segundo consejo es, no des a tus caminos, no entregues tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y nos dice que destruye a los reyes. ¿Sí? ¿Entendieron lo que yo leí? ¿Qué destruye a los reyes? ¿O qué echa a perder un reino o un reinado? El vino. Ahora, no es el vino tomado con sabiduría o con mesura, sino el alcohol. Cuando una persona se desenfrena en el alcohol, no está prohibiendo un brindis o prohibiendo una copa ocasional. Lo que está diciendo es no te enfoques en el alcohol, porque si tú te enfocas en el alcohol, que te vuelves alcohólico y te vuelves de rumbas, de fiestas, de bebidas, terminas perdiendo el horizonte y terminas perdiendo la razón. No des tu vida a lo que los reyes dan la vida, que es al vino. ¿Por qué? Porque el vino destruye, porque el vino esclaviza y el vino enceguece. Y mire que nos da dos razones acá para evitar el alcohol. Y esa es la razón por la cual la Biblia dice que no seamos alcohólicos y que no nos embriaguemos. Dice, porque el que bebe olvida la ley. El que bebe olvida la ley. Es decir, se expone, corre riesgo su vida porque ya no cumple la ley, porque él está lleno de alcohol y el alcohol le hace perder la razón. Y lo otro que hace el vino o la borrachera o la embriaguez es que se pervierte el derecho, es decir, ya no se hace justicia al necesitado. Entonces se obra con injusticia porque pues no se hace justicia al que necesita. Mire, dos razones muy poderosas y muy objetivas para que nosotros entendamos que el alcohol no es amigo nuestro, no es amigo del hombre de bien o de la mujer de bien. Sí, que el alcohol o las borracheras o la embriaguez no tiene nada que ver con el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano nunca debe olvidar la ley y el alcohol hace que olvidemos la ley. Y el alcohol hace que perdamos o pervirtamos o torzamos el derecho y nosotros somos personas rectas. Fuimos llamados para actuar en justicia y para defender lo justo y lo debido. No des tu vida al alcohol. ¿Cómo les parece el consejo de la madre de Salomón? ¿Darían ustedes ese consejo a sus hijos? Entonces a partir de hoy repítenselo. Dele ese consejo, hijo, yo te quiero mucho, pero ten en cuenta dos cosas que pueden ser armas en contra o armas letales para tu vida, para tu futuro y para tu buen vivir como hijo de Dios y pueden llevarte al fracaso si tú no tomas en cuenta. Las dos cosas o los dos consejos que le dio la madre a Salomón, Salomón no los tuvo en cuenta. ¿Cómo les parece? Pero era un hombre sabio. Ahora, ¿por qué no los tuvo en cuenta Salomón si eran consejos sabios, objetivos y para el bien de él? Porque la Biblia dice que Salomón dio su vida o desplazó el consejo y se dio a la tarea de experimentar las dos cosas que la madre le dijo que no hiciera. ¿Por qué David no le dio el consejo? Posiblemente David no tenía la mejor autoridad moral para ese consejo, pero Betsabé se lo dio, quedó registrado en la escritura según la tradición, pero Salomón no lo tuvo en práctica. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las mujeres desviaron el corazón de Salomón y no solo tuvo una ni dos, sino muchas y trajo grandísimas consecuencias para él y para el pueblo. Y en cuanto al alcohol, pues la Biblia nos dice que Salomón prácticamente fue alcohólico. Bebía todos los días, ¿sí? Y tenía banquetes con bebidas muy finas, importadas, tenía los mejores catadores de vino en el palacio, tenía fabricantes de vino, tenía traficantes de vino, o sea, era un hombre dedicado al vino como acción de vida. Y eso le trajeron las consecuencias que la Biblia establece acá. Por eso él impuso impuestos y él no se daba cuenta si eso era justo o injusto, simplemente quiero más dinero. Necesito más dinero y la única manera de tener es impongamos impuestos más altos, pero él falló en eso. Entonces, ¿el dinero para qué sirve, amados hermanos? Para conseguir bienes. Las cosas que nosotros querramos para bienes, las podemos conseguir con el dinero, pero no nos sirve para todo como lo afirma aquí el texto. ¿Pero para qué sí sirve? Para toda clase de bienes, porque con dinero se compra toda clase de bienes lícitos e ilícitos. Recuerden que hay algo que se llama en el comercio los mercados negros o los mercados ilegales,
Y en esos mercados usted compra todo lo que está prohibido en la ley, pero si usted tiene dinero y lo quiere, lo puede adquirir. Está prohibido, pero lo puede adquirir. Es decir, el dinero sirve para todo, sea legal o sea ilegal, cualquier cosa que usted pueda comprar o desee comprar. Si tiene el dinero, lo puede comprar. Por eso el dinero nos atrae mucho, porque nosotros decimos, yo quiero comprar más. Y como quiero comprar más, necesito más dinero, o me esclavizo en mi trabajo para ganar más, o incurro en negocios ilegales. Porque los negocios que públicamente nos dicen que uno genera más dinero es los negocios que no son tan lícitos. Entonces vamos avanzando un poco. Miremos otros textos. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: a los tales mandamos. Mire, la expresión del apóstol Pablo es un poco peyorativa, refiriéndose a algunos hermanos de la iglesia. Son los tales, o sea, o esos, o aquellos. ¿Sí? No los trata, está molesto Pablo. Y está molesto para hacer esta exhortación y les dice: a los tales les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La molestia de Pablo con estos hermanos en Tesalónica es que algunos querían tener bienes sin trabajar y no querían trabajar sosegadamente, es decir, trabajar sabiamente y medidamente sin esclavizarse. Ellos querían comer sin trabajar y tener sus bienes sin trabajar. ¿Es posible? Ahora, solo es posible a expensas de otro. Solo es posible que yo viva bien sin trabajar si estoy generando necesidades o pidiendo o viviendo de limosna o robando o de alguna manera ilícita, pero de una manera lícita es imposible. Si yo quiero tener comida, tengo que trabajar. Si quiero comprar mi ropa o quiero tener mis cosas, tengo que trabajar. De otra manera no es posible. Por eso Pablo exhorta y dice: les exhorto a que trabajen sosegadamente para que coman su propio pan, porque no hay mayor satisfacción para un creyente y un ser humano que tener la gratitud de saber que eso que está comiendo, él lo ganó con su esfuerzo, lo trabajó, nadie se lo regaló, nadie se lo saca en cara, como decimos, sino que él puede decir: yo trabajé, ¿sí? Soy esforzado y diligente en mi trabajo. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El texto anterior y este texto nos ayudan a entender que sí hay que trabajar y que sí hay que generar o producir algo o tener dinero, porque si no tenemos dinero, nuestra familia pasa necesidades. Ahora, no es justo, no está bien, no es buen testimonio que una familia de la iglesia pase necesidades por pereza. ¿Qué piensa usted si un hermano que está a su lado dice: es que estamos muy mal porque es que nos dedicamos a servir al Señor? ¿O es que solo oramos y leemos la Biblia pero no trabajamos? ¿Qué le diría usted a ese hermano? Está desenfocado. Esa teología es equivocada, porque el cristiano debe trabajar y debe proveer para los de su casa para que ellos tengan lo necesario, no lujos, no cosas innecesarias, sino lo justo, y lo justo es sustento y abrigo. Entonces, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia debe haber personas o familias que no trabajan y que viven como de la lástima de los demás, o que piden limosna, porque eso no es correcto. Eso no es permitido en la justicia y en la economía bíblica. Y Lucas 16:9 dice: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten no reciban enamoradas eternas. Y en Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y hay otro texto donde Pablo dice que él no fue gravoso a los hermanos, sino que trabajó con sus propias manos para cubrir sus necesidades, de tal manera que él tenía las cosas que necesitaba para vivir. Entonces, miren, amados hermanos, lo que la Biblia nos dice: ¿hay que trabajar? Sí, porque con el trabajo conseguimos el sustento, y con el trabajo adoramos a Dios, y con el trabajo proveemos para nuestra familia. Claro que hay que hacerlo, no debe haber ningún perezoso en la iglesia, ningún mendigo, ningún negligente, no debe haber, pero tampoco debe haber ningún esclavo, porque el que quiere más y se esclaviza desmedidamente,
pues pierde el control porque ya termina en función del dinero, poniendo la confianza en el dinero y no en el Señor. Por eso el texto de Tesalonicenses me llama mucho la atención porque dice trabajando sosegadamente. ¿Qué significa ese adjetivo? Sosegadamente. Es decir, con sabiduría, tomando los tiempos adecuados de descanso, no volviéndose esclavo porque usted no es una máquina que produce, usted no es una máquina que no se cansa, usted necesita descansar. Hay que trabajar sosegadamente y Dios dispuso, trabaje en el día, descanse en la noche, trabaje 6 días, descanse un día, trabaje un año, 6 años, descanse un año, cosas así que Dios estableció como pautas de trabajo y de administración del tiempo y de las fuerzas. Pero miren lo que dice Proverbios 22:7. Evite dentro de esa diligencia del trabajo y de la adquisición de los bienes, evite tomar dinero prestado, evite. Eso es importante, evite ser perezoso, evite ser esclavo del trabajo, porque usted necesita descansar, pero también evite tomar dinero prestado. ¿Por qué? Porque cuando usted toma dinero prestado, ¿qué dice la Biblia? Usted se vuelve esclavo. ¿Esclavo de quién? Del que le prestó, sea el banco, o sea el agiotista, o sea el de la moto, o sea el vecino, el hermano, o el familiar, el que sea que le prestó, usted se vuelve esclavo de esa persona, porque usted sabe cuando lo ve o cuando lo recuerda que le está debiendo, y que usted está trabajando es para él, que usted trabaja es para pagarle la deuda a él, sea el banco o sea el prestamista. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. La Biblia dice, es mejor que tú prestes y no que tomes prestado. Eso dice la Biblia. Si tú tienes, mejor presta, pero evita tomar prestado. ¿Por qué uno toma prestado? A veces puede tomar prestado porque fue mal mayordomo, o a veces porque tiene expectativas irreales y quiere tener gastos adicionales que no está uno en condiciones de tener, o por otras razones que uno a veces ni siquiera entiende o desconoce. Sin embargo, evitemos, no estamos diciendo que es pecado, pero evitemos al máximo tener deudas, porque las deudas no nos dejan dormir, no nos dejan estar tranquilos y nos volvemos esclavos de otro, produciendo para otro. Y no es justo porque debemos producir para nosotros mismos y para nuestra familia. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Otra cosa que nos dice aquí la Escritura respecto al dinero es, si usted ya tiene una fuente de ingreso, si usted ya tiene un pequeño capital o gran capital, no sé cuál es el capital de ustedes, pero sea cual sea el capital que usted tiene, administrelo bien. No haga locuras, porque si usted comete locuras, fácilmente puede quedar en la calle. Y no quedó en la calle por ser mal trabajador, no quedó en la calle por no tener prosperidad en su trabajo, quedó en la calle por cometer una locura, es decir, un mal negocio, una mala decisión. Si usted tiene un dinero que Dios le dio para administrar ese dinero, le pertenece a Dios. Administrelo bien. No se vuelva loco con ese dinero, no cometa locuras, no arriesgue, no juegue con ese dinero, porque el dinero, como dice la Biblia, es una ilusión y es efímero. Hoy lo tengo y mañana no lo tengo. Mire, hay personas y conozco amigos que han perdido sus propiedades por salir de fiadores. ¿Y qué dice la Biblia? No salgas fiador de tu hermano. Punto. Sí, pero es que es mi hijo, pero es que es mi vecino, pero es que es mi amigo, pero es que él me ha hecho favores, pero es que él me quiere, pero es que él me ha defendido. La Biblia dice no. ¿Por qué? Porque esa locura altruista le puede significar quedar en la calle. Hay personas que apuestan en casinos y apuestan la casa y fácilmente pueden perder su casa por una apuesta. Hay muchos negocios que a veces la gente se llena de avaricia, por ejemplo, hoy en día con ese tema de pirámides o de inversiones digitales, hay personas que conozco personas que sacan dinero de los bancos prestados para ponerlos en esas plataformas. ¿Sí?
que venden la casa y dicen yo prefiero vender la casa y la meto ahí porque es que eso se me triplica en 3 meses. Y claro, en la plataforma crece el saldo, pero en el bolsillo no hay nada. Solo en la plataforma crece el saldo. Entonces, no cometamos locuras, porque una locura financiera nos puede llevar a la ruina y no es culpa de Dios, no es culpa del gobierno, es culpa de mala mayordomía porque somos tan ambiciosos que pensamos que ahora lo triplicamos y posiblemente triplicamos pero nuestras necesidades. La Biblia nos da pautas para todo. Y más bien mire lo que dice acá en 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno dé como propuso en su corazón, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, en lugar de esas locuras financieras, seamos fieles a Dios, seamos constantes, agradezcamos a Dios por lo que nos da y nos va a ir bien. Entonces, ¿el dinero sirve para todo? No. Sirve para toda clase de bienes materiales y de cosas físicas que se pueden comprar con dinero. El dinero también sirve en este mundo o en esta sociedad para comprar placeres y cada vez crece la venta de placeres. Si usted quiere placer, compre placer. Incluso hoy en día la gente compra hasta amistad, compra compañía. Hay personas que pagan por compañía. Hay agencias, hay empresas que ofrecen compañía. ¿Sí? Bueno, no damas de compañía, ¿sí? Sino compañía de quien lo acompañe para ir al banco, para una diligencia. Y la gente compra, porque son empresas que brindan ese servicio y hay otros que lo consumen. Con dinero se puede comprar placeres, compañía, viajes, alegrías, fiestas, cualquier tipo de placeres. Usted con dinero puede ir al estadio, puede ir a la piscina, puede ir a la luna, porque usted puede adquirir placeres que puede tener. Hay placeres que son permitidos, pero hay placeres que son condenados en la Escritura, especialmente esos placeres que nos esclavizan y que van contra la moral bíblica. Aquí el rey Salomón plantea un placer, que es un placer de la sociedad nuestra, también de las sociedades antiguas, pero que es un placer censurado en la Escritura y es el alcohol. Ese placer está censurado en la Escritura, es un placer social, pero está censurado. Hay placeres que podemos darnos, por ejemplo viajar. Si usted tiene dinero y puede viajar, conoce lugares, descansa, está en otros países, en otras regiones, y eso es un placer bonito, sano. Pero este placer que se menciona aquí Salomón, hay que evitarlo. El vino que alegra a los vivos. Ahora, aquí el rey Salomón lo plantea en términos positivos. Es uno de los pocos lugares en la Escritura donde el vino se presenta en términos positivos, es decir, el vino produce alegría. Ahora, ¿por qué lo presenta el rey Salomón en términos positivos, así como la comida? Dice el placer de hacer banquetes. Porque está diciendo lo que se consigue con dinero. Es decir, lo positivo del dinero. Lo positivo del dinero es que me permite comprar bienes necesarios, pero lo positivo del dinero es que me permite también tener placeres. Y hay placeres buenos, necesarios y útiles que no son condenados. Pero en otros lugares de la Escritura, el exceso de banquetes y el alcohol o la esclavitud del alcohol está censurada. Aquí el rey Salomón lo hace intencionalmente para decir el dinero sí sirve, porque si la gente no tuviera dinero no se emborracharía. De hecho, deben tener mucho dinero para emborracharse todos los fines de semana. Yo veo por acá a mis vecinos en las esquinas todos los fines de semana y yo digo, pues deben tener bastante dinero, porque si se les va en trago, o en bares, o en fiestas, y lo que está diciendo el rey Salomón, el dinero sí sirve. Sirve para todo eso que él está diciendo, que son bienes, placeres, incluso placeres desmedidos, para eso sirve el dinero. Y hay que tener cuidado porque esos bienes que nos plantea aquí el rey Salomón, que son banquetes y que son placeres del alcohol, son dañinos y destructivos y tiene que ver con el consejo que se le dio a Salomón que no incurriera. Es decir, aunque con dinero puedo comprar eso y yo tengo dinero y soy libre de comprar lo que quiera, no debo comprar o no debo malgastar el dinero en eso
que se me ha aconsejado que me va a esclavizar o me va a destruir. ¿Sí? El joven dice, yo tengo dinero, me gané mi sueldo, yo veré qué hago con él. Ok, tú puedes hacer lo que quieras con él, pero por favor no lo malgastes. Por favor no compre cosas que te esclavicen y que te destruyan y que te expongan y que arriesguen tu alma o tu corazón. Eso es lo que está diciendo. Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Miren lo interesante, a los reyes les gusta el número 1000. Salomón 1000 mujeres, Belsasar 1000 príncipes para emborracharse delante de ellos. ¿Sería un lujo emborracharse del frente de 1000 personas? ¿Qué hace un borracho? ¿Qué cosas tan agradables hace un borracho como para uno decir, reúnanse y me ven borracho? ¿Sí? Los invito a que me voy a emborrachar. O sea, ¿qué cosas buenas hace un borracho? Pues que yo sepa ninguna, haces el ridículo. ¿Sí? Se enloquece, ¿sí? Queda en vergüenza, queda humillado porque la gente se vomita, se tira al piso, se desnuda, insulta, golpea y no dice, ¿y eso es bueno? Pero el rey Belsasar lo hizo. ¿Y se acuerdan quién era el rey Belsasar? El rey del gran imperio babilónico, donde Daniel era un estadista. Se emborrachó delante de los 1000 para que los 1000 lo vieran. Qué valiente cosa, ¿no? O sea, ese era el lujo que él tenía, ese era el antojo que él tenía. Es que nunca me he emborrachado para que me vean, me voy a emborrachar para que me vean. Pero a veces pasa así, que uno dice, yo quiero cometer locuras. Incluso hay personas que dicen, yo quiero cometer las locuras que no he cometido hasta ahora. ¿Sí? Ya tengo 50 años y como no he cometido locuras, entonces voy a cometerlas a ver cómo me va. ¿Qué tal una borrachera a los 50? ¿Qué tal una locura a los 50 o a los 60? Pues hacemos el ridículo. Belsasar hizo el ridículo, quedó en vergüenza y quedó registrado en la escritura que era un necio. Porque si él tenía dinero, inviértalo de otra manera. Si quería tener un gusto, un placer, pues haga una comida, haga un viaje, haga una reunión, muestre su sabiduría, muestre su grandeza, muestre su altura, pero no haga el ridículo. Porque eso no le queda bien a un gobernante, no le queda bien a un cristiano, ni le queda bien a alguien que esté en autoridad. Esther capítulo 7, versículo 2. Y en el segundo día, mientras bebían vino, escuchen ahí el problemita, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda, aunque sea la mitad del reino, te será otorgada? Y recuerden que esa fue la oportunidad para que Dios protegiera la vida de los judíos que estaban en ese imperio, porque el rey estaba borracho. Y como el rey estaba borracho y entonado, entonces digo, mire, mi hijita, lo que usted pida se lo doy. Pídame hasta la mitad de todo mi reino. Y ella dijo, pues, le voy a hacer una petición, pero ella estaba encaminada a una petición para proteger a los judíos que estaban en riesgo de muerte. ¿Recuerdan que así sucedió con la muerte de Juan el Bautista? El rey estaba embriagado, estaba feliz, entonado, y dijo, le doy lo que quiera, pídame qué quieres. Y pidieron la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta la locura del alcohol? El riesgo, la amenaza para una persona que pierda la sabiduría y pierda la cordura. Por eso dice, el dinero sí sirve, pero puede servir para destruirnos. Por eso el rey Salomón en Proverbios dice, no me des mucho dinero. ¿Recuerdan? Porque si me das mucho, me aparto de ti, protesto y blasfemo contra ti. Y eso le pasó a él. El mucho dinero nos enloquece. Hay muchas cosas que uno no hace porque no tiene dinero. Hay personas que con dinero se vuelven esclavas de cirugías, esclavas de tatuajes, esclavas de viajes, esclavas de alcohol, esclavas de adicciones, esclavas de tantas cosas que no hacen bien a la vida y no hacen bien a la economía y que muestran que somos necios. ¿El dinero sirve para todo? Claro que sí, para todo tipo de compras materiales y para todo tipo de placeres, pero que nos pueden incluso esclavizar y jugar en contra. La pregunta es, ¿el dinero sirve para comprar satisfacción? ¿El dinero compra seguridad? ¿El dinero compra esperanza? ¿El dinero compra salud, amistad?
El dinero da vida. El dinero no sirve para esas cosas esenciales. Sirve para cosas muy efímeras, necesarias pero efímeras, pero no sirve para cosas esenciales. Hay personas que dicen, yo daría todo el dinero del mundo para ser feliz, y son infelices. Muchos hombres y mujeres con mucho dinero y fama se han matado con una sobredosis o se han quitado la vida. Me dice, ¿por qué si tenían dinero y tenían todos los lujos habidos y por haber? Porque no tenían seguridad, se sentían solos, se sentían abandonados, se sentían despreciados y se sentían inseguros, pero tenían dinero. Es decir, no pudieron con dinero comprar eso. Y ese es el punto al cual el rey Salomón nos quiere llevar. Tú con dinero puedes comprar todas las cosas del mundo. Vas al centro comercial y si tiene dinero, pase la tarjeta y compra todo. Llévese al centro comercial. Si usted tiene dinero, puede comprar todos los placeres legales o ilegales. Los puede comprar porque con dinero se puede tener. La pregunta es, ¿puedes comprar perdón de tus pecados? ¿Con dinero puedes comprar vida eterna? ¿Con dinero puedes prolongar tu vida o puedes adquirir paz de conciencia? ¿Con dinero puedes encontrar tranquilidad y bienestar a largo plazo y sentirte seguro? ¿Sentir que estás pleno y satisfecho? No sirve el dinero para eso, no es útil el dinero para eso, no tiene esa función. El dinero no nos da vida, más bien nos trae muerte en muchos de los casos. El dinero no nos da seguridad, más bien nos hace más infelices porque nos vuelve ambiciosos. El dinero no nos da esperanza, más bien nos llena de miedos. Des en cuenta que una persona entre más dinero tiene, más escondida vive y con más escoltas. Pero si uno no tiene tanto, uno sale tranquilo a la calle y va al negocio y compra y está tranquilo. Entonces miren, amados hermanos, que el dinero sí sirve, pero se queda muy corto frente a los bienes esenciales que nosotros necesitamos para vivir. Porque Dios nos diseñó no para tener dinero, nos diseñó para tener seguridad, sentido, significado y propósito en la vida. Y eso no nos lo da el dinero. Para tener sentido y propósito necesitamos a Cristo, y para tener esperanza y significado necesitamos el Evangelio. Por eso sin Cristo nadie tiene esperanza. Por eso sin la vida que Cristo da nadie tiene garantía eterna. Nadie. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta todos, especialmente nuestros hijos que están aprendiendo a vivir, y como ellos están aprendiendo a vivir, ellos piensan que dinero soluciona todo. Y hay que enseñarles con ejemplos y con la escritura que el dinero no soluciona todo. Hay un ejemplo en la Biblia muy bonito que lo quiero traer acá, y es de un joven, para todos los jóvenes que estamos acá, incluidos los ancianos que somos jóvenes. Es el joven rico. No dice la Biblia qué tan joven era, pero posiblemente era joven. Así lo registra la escritura, era un joven rico y vino a seguir a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? ¿Y recuerdan qué le dijo Jesús? Le dijo, guarda los mandamientos. ¿Y recuerdan la respuesta que él dio? Era como maestro de esta escuela dominical o discípulo de esta escuela dominical. Dijo, los he guardado desde mi niñez, desde mi juventud los he guardado todos. ¿Qué más me falta? ¿Qué le hubiera dicho un cristiano? Pues traer tus diezmos. Porque si traes tus diezmos, pues son generosos. ¿Qué hubiera hecho un consistorio o unos ancianos de la iglesia con este joven rico? ¿Qué le hubieran dicho? Yo guardo todos los mandamientos y soy rico. ¿Qué le dice? Bienvenido. Entra y trae tus diezmos. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Una cosa te falta. ¿Y qué era lo que le faltaba a ese hombre rico? No era dar los diezmos, porque era estricto en el cumplimiento de la ley. No era traer una porción para el templo. Lo que Jesús le dice, una cosa te falta, y es entregar lo que tienes o dejar de amar lo que tienes. O sea, el problema del rico no era tener dinero, el problema del rico era amar el dinero, y una de las cosas que hace el dinero es que produce confianza. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes van a almorzar ahora después? ¿Ya tienen seguro dónde y cuándo, cómo, qué quieren almorzar? ¿Por qué saben eso?
¿Porque Dios les provee o porque tienen un billete en el bolsillo? ¿Por qué sabemos que vamos a almorzar ahora y ya nos sabe la boca a agua? Porque tenemos dinero, pero si no tuviéramos dinero, imagínense que hoy están sin un peso acá, ¿qué estarían pensando? ¿Y ahora qué vamos a almorzar? ¿Sí? Ahora salimos y se alarga esa prédica y salimos con hambre, ¿y qué vamos a almorzar? ¿Sí me hago entender? El dinero produce algo que es contraproducente para nosotros y es confianza. Ah, no, yo tengo dinero, no se preocupe, ahorita salimos y tomamos un taxi. No se preocupe, ahora vamos al restaurante. No se preocupe, ahora llegamos a la casa. No se preocupe, ahora pedimos domicilio. Pero ¿en quién estoy confiando? ¿En Dios? ¿O en que tengo un saldo en la cuenta? ¿O tengo unos billetes en mi bolsillo? ¿O que tengo una tarjeta y la puedo pasar? Ese es el peligro del dinero. El dinero no es malo. Lo malo es que confiemos en el saldo que tenemos, o en el bien que tenemos, o en el patrimonio que tenemos, y eso es lo grave. La pregunta es, ¿ese saldo que tenemos en la cuenta o ese patrimonio del cual declaramos nos sirve para la vida eterna? Podemos decirle, Señor, mire, yo no me arrepentí, pero acá tengo esas escrituras de estas propiedades. ¿Será que si se las entrego, se las endoso, me perdona? No. Yo me pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si el joven rico llega a la iglesia? Lo recibimos. No, y pues más si es religioso. Más si viene con la Biblia y se sabe los mandamientos. Nosotros no nos lo sabemos, ni los hemos guardado. Pero si llega un joven rico que los ha guardado desde joven, ¿qué le decimos? No, usted es candidato para anciano por lo menos, o diácono. Para algo es candidato porque llegó un joven rico y religioso. Se sabe los mandamientos desde niño, pero Jesús le dijo, este no es tu lugar, estás en el lugar equivocado. No por tener dinero, no por ser joven, sino porque amaba las riquezas. Miren que el Señor devela nuestro corazón, por eso nos llama la atención para que nosotros entendamos lo importante de amar al Señor sobre todas las cosas y confiar en Él. Mateo 6:24. Por eso muchas veces, amados hermanos, para aprender a confiar en el Señor, Dios nos quita el dinero, por lo menos por un periodo. Así hizo con Job. Job era un hombre muy rico y tenía muchas posesiones, pero Dios temporalmente le quitó el soporte en el cual él confiaba. Porque a todas luces Job confiaba en su dinero y en sus bienes y en su poder y su honor. Pero la Escritura dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y para que no quede duda, Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O amamos y servimos a Dios, o amamos y servimos la riqueza. Ahora, para amar la riqueza no es necesario tenerlas. A veces amamos las riquezas sin tenerlas. La ambición es eso, la codicia es eso, es amar lo que no tengo y añorar lo que no tengo y trasnocharme por lo que no tengo, diciendo algún día lo tendré. Ya estoy cerca de lograrlo. ¿Pero lograr qué? Si ya tenemos el amor de Dios y si lo amamos a Él, no hay nada más que pretender. Entonces, amados hermanos, con dinero no conseguimos todo. La afirmación tácita de Salomón es: el dinero sirve para todo lo temporal, lo efímero, los placeres y los bienes, para eso sirve, pero miremos más allá del sol. Sentido, trascendencia, esperanza, seguridad, perdón, vida, consuelo, eso no se consigue con dinero. Usted puede comprar compañía, pero no compra amistad verdadera. Usted puede tener placer, pero no compra amor con dinero. Usted puede tener diversión, pero no compra alegría duradera. Yo le pregunto, ¿qué queremos? ¿Qué es mejor, tener dinero y comprar placer, o tener tranquilidad, seguridad y mucho más el perdón de nuestros pecados? ¿Qué es mejor, tener bienes o tener vida eterna? El joven rico tenía bienes, pero no tenía vida eterna. Y dice la Biblia, se fue muy triste. Pero era sencillo, arrepiéntase. No necesitaba irse, Jesús no le dijo que se fuera. Jesús lo que le dijo fue, deja de amar el dinero y pon tu confianza solamente en mí. Pero dice la Biblia, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Amados hermanos,
No sea, como dice Marcos 4:19, que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de las cosas de este mundo ahoguen la palabra y se haga infructuosa. No sea que el amor al dinero y la ambición por el dinero nos robe los bienes eternos que tenemos y ahogue la palabra y no nos permita tener lo que realmente vale la pena. ¿Qué sentido tiene tener dinero si no tenemos esperanza? La culpa mata a tantas personas todos los días. Las personas que se suicidan, la gente dice, no, tenía problemas, pero la gran mayoría de las personas que se suicidan es que no logran conciliar sus culpas, sus angustias, sus luchas, sus ambiciones, sus fracasos, y no los logran procesar en su propia conciencia y terminan diciendo, mejor me quito la vida porque estoy sufriendo. El que se esclaviza del alcohol o de las drogas o de la prostitución, ¿por qué llega allá? Muchos llegan porque dicen, es que no encontré más que hacer, es que no tenía otra salida. La pregunta es, ¿de verdad no había otra salida? ¿O tomaron la salida que aparentemente tenían más fácil? Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude, porque para placer podemos comer y para alegría tenemos la alegría que Dios nos da, pero el dinero, aunque nos es útil, no nos sirve para todo. Aprendamos eso para que no nos desequilibremos o no perdamos el control y que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, que nuevamente nos aterriza y nos pone los pies en la tierra, recordándonos que hay que trabajar y ganar dinero, el sustento necesario y básico para nuestra familia, pero que hay un riesgo, no por el dinero, el riesgo es por nuestro corazón, que cuando tenemos más dinero o cuando se administra más dinero, nuestro corazón comienza a desviarse o a mostrar lo que realmente tiene o quiere. Ten cuidado de nosotros, porque posiblemente la ambición, la codicia, el afán desmedido por las cosas, el interés de sobresalir rápido o fácil, nos causa una trampa terrible que causa dolor y aflicción a nuestro corazón. Ayúdanos a ser diligentes, a ser trabajadores, a ser esforzados, a ser buenos mayordomos, buenos administradores, pero ayúdanos también a ser agradecidos, a ser sobrios, a ser generosos, a ser serviciales, a estar contentos con lo que tenemos, a saber que hay cosas más valiosas que tú nos has dado sin dinero, que podemos comprar los muebles o los electrodomésticos con dinero o la casa, pero que hay bienes eternos que tú has querido darnos por gracia y que vale más la pena cuidar que incluso las cosas materiales. Ayúdanos por favor a no desenfocarnos, ayúdanos a entender que el dinero es limitado, que el dinero no puede comprar lo que realmente significa y vale, y que realmente lo esencial nos lo das tú por bondad infinita y por gracia inmerecida. Y que aquí estamos dándote gracias, vinimos hoy a darte gracias por esos bienes eternos por los cuales no hemos trabajado, pero que disfrutamos. Hoy vinimos a darte gracias por esa salvación tan grande que nos has dado por gracia, sin mérito de parte nuestra, que la aseguraste tú a través de la muerte en la cruz y por la cual nosotros no hicimos nada, pero que ya la disfrutamos y la tenemos segura. Aquí estamos diciéndote gracias, Señor, porque yo trabajé para comprar mis muebles, yo trabajé para comprar mi alimento, pero no trabajé para mi salvación, pero ya la tengo. Muchas gracias. Yo no trabajé para el perdón de mis pecados, pero tú me lo otorgaste. Muchas gracias. Yo no trabajé para tener esperanza eterna y derecho a la vida eterna y a las bodas del Cordero, pero tú ya dices que en Cristo tenemos seguro esos galardones que serán gracia eterna por la cual disfrutaremos y por eso te agradecemos hoy. Ayúdanos a vivir en perspectiva del reino, sin perder de vista que vivimos en función de lo de más allá del sol, porque no somos simplemente materia. Ten cuidado de nosotros y auxílianos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.